Ya está, muy bien. Buenas noches, buenas noches. Está haciendo ya su friecito, ¿no? Yo también ya caí, medio que me quiero resfriar. Bueno, vamos bien entonces. Circunferencia trigonométrica, parte 2. Vamos primero, culminando la teoría de la semana pasada, viendo acerca de la correspondencia que existe entre los números reales y la circunferencia trigonométrica. A ver, vamos a ver. A ver, déjenme ver. Vamos a ver si con ustedes sí tengo suerte. Mm, no, ya bueno. Lo que les quería mostrar antes de empezar la clase, porque justamente tiene que ver con el punto que vamos a comentar, es acerca de cómo hay una correspondencia entre la recta real, que es la recta que obviamente representa a todos los números reales, y la circunferencia trigonométrica. Y lo que va a ocurrir es básicamente que la circunferencia trigonométrica va a ser abrazada, por así decirle, por una recta que representa a todos los números reales. Eso es básicamente lo que va a suceder, ¿no? Como puedes ver ahí en la pizarra, lo que yo he dibujado es una CT, he dibujado una circunferencia trigonométrica, y para esa circunferencia trigonométrica, lo que tenemos nosotros ahí es una recta real a la mano derecha. Y esa recta real estoy tratando de representar, la he colocado un tanto distinta a la posición, porque lo que quiero representar ahí es que la recta real abraza la CT, se envuelve sobre la CT. A ver, no hay, bueno, no importa. Entonces voy a tratar de hacer la representación aquí en la pizarra para que ustedes me puedan entender. Esta es mi CT. Esta de aquí es la recta real que representa todos los números reales. En esta recta van a estar los números reales desde menos infinito hasta más infinito. Y lo que va a suceder es que esta recta se va a envolver sobre la circunferencia trigonométrica. Por aquí ya se está doblando. Por aquí ya se está doblando aún más, hasta que finalmente termina envolviendo a toda esta CT. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los números reales que estaban representados en esta recta numérica van a quedar representados en la CT como arcos. Eso es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el número real 1 que estaba en la recta vertical va a quedar en la circunferencia trigonométrica como un arco de medida o de longitud 1. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Este número real 1, al envolverse sobre la CT, se va a convertir en un arco que va a nacer en sentido antihorario porque es positivo y va a ser un arco de longitud 1. Entonces, con esto, lo que les quiero dar a entender es que hay una correspondencia entre los números reales y los arcos que nosotros dibujamos en la circunferencia trigonométrica. De esta forma, lo que yo puedo considerar es lo siguiente. Lo que yo puedo considerar son básicamente estos números enteros que son por los cuales más preguntan. Los números enteros por los cuales más preguntan, que obviamente son también números reales, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son básicamente los enteros que también son reales, por los cuales preguntan más en los boletines, en los ejercicios de CT, ¿no?
Y lo que me interesa es que ustedes manejen es su ubicación. ¿Dónde es que aproximadamente van a caer esos arcos dibujados en la CT? Para ello, hay 4 puntos guía que se obtienen a partir de esa envoltura de la recta real en la CT. Uno de ellos es pi medios. Cuando tú abrazas esa recta o haces que esa recta real abrace a la CT, un punto guía es pi medios, que justo coincide con el extremo superior de la CT. Y ese pi medios aprox es 1,57. El siguiente punto guía es este de aquí, que es pi, que obviamente coincide cuando la recta real se ha envuelto sobre la mitad de la longitud de la circunferencia, y en este caso el pi aproximadamente es 3,14. Sigo avanzando, llego a la parte inferior. En esta parte inferior encontramos a 3 pi medios, cuyo valor aproximado es 4,71. Continúo y llego al último punto guía, que es 2pi, que aproximadamente es 6,28. Entonces, en base a estos 4 puntos de referencia, yo lo que voy a hacer es determinar dónde están esos números enteros que son por los cuales más preguntan. Por ejemplo, si aquí arriba está 1,57, un poquito antes está el número entero, también llamado número real, 1. Acá está. Aquí hay un arco de longitud 1 que representa el número real 1. Luego, 2. Si arriba está 1,57, un poquitín después está el 2. 3. Si aquí está 3,14, un poquitín antes está el 3. 4. Si aquí está 4,71, un poquitín antes está el 4. 5, bueno, si aquí abajo está 4,71, después estará el 5. Y finalmente 6, si arriba está 6,28, un poquitín antes está el 6. Y esa es la ubicación de los números enteros, también llamados reales, que ustedes tienen que saber cómo o dónde aproximadamente se ubican en la CT, ¿no? Ya, entonces muchachos, vamos a colocar por acá. Esta CT la voy a copiar y la voy a poner aquí abajo porque la voy a necesitar para la solución de nuestro problema. Dice así. Carla, José y Melissa se inscriben en una carrera amateur que por problemas físicos no pudieron completar. Determina el orden ascendente de los recorridos hechos por cada uno. Si se sabe que Carla recorrió seno de 1 kilómetro, no me están diciendo el seno de 1 grado sexagesimal. Cuidado con cometer el error de confundir las cosas. No me están pidiendo el seno de 1 grado sexagesimal. Me están diciendo el seno del número real 1. Eso es lo que me están diciendo. Luego, a la derecha no me están diciendo el coseno de 6 grados sexagesimales. No, no, no. Me están diciendo el coseno del número real 6. Entonces, lo que yo necesito es dibujar mi CT y ubicar a estos números enteros, a estos números reales. Y eso es lo que yo acabo de copiar. Ya copié la CT donde están ubicados todos del 1 al 6. No los vamos a necesitar a todos, pero ya están ahí ubicados, ¿no? Ya, entonces, ahora que ya sabemos dónde queda cada uno, vamos a representar la línea por la cual nos están preguntando. Empecemos por el seno de 1. ¿Cómo se traza la línea seno? Es una línea que nace del eje de las abscisas hacia el extremo del arco. Ahora necesito el seno de 4. Igual, ahí está, ese sería el seno de 4. Y ahora necesito el coseno de 6. El coseno es una línea horizontal que nace del eje de las ordenadas hacia el extremo del arco. Entonces aquí tenemos al seno de 1. Aquí tenemos al seno de 4, del número real 4, del número entero 5. Y aquí tenemos al coseno de 6. Pregunta, de los tres, ¿cuál es el único que es negativo por ir hacia abajo? Así es, el seno de 4. Perfecto. Y por ser el único negativo, tendría que ser el menor de todos, ¿no? Tendría que ser el menor de todos. Tendría que ser. Profe, ¿por qué dice tendría?
Lo que pasa es que yo veo que a ese seno de 4, que es un valor negativo, le están colocando valor absoluto. Y al colocarle valor absoluto a esta línea que inicialmente tenía o era negativa, ahora ya es positiva. Al tener valor absoluto, ahora ya es positiva. Y se une a los otros dos para tener solo líneas positivas, o bueno, solo valores positivos. Los tres valores que hemos representado, valor absoluto de seno de 4, seno de 1 y coseno de 6, los tres son valores positivos. Y cuando yo comparo números positivos, mayor es el más grande y menor es el más pequeño. Por lo tanto, si yo quiero el menor de los tres, necesito el que tenga la línea más pequeña, porque quien tiene la línea más pequeña es quien representa el valor más pequeño de los tres. Vamos a ver, así a simple vista de la CT, ¿cuál es el que tiene la línea más pequeña de los tres valores positivos? Fíjense en el tamaño de la línea. ¿Cuál de los tres es el que tiene la línea más pequeñita? Claro, perfecto. Excelente. Entonces, si es que me piden ordenarlo de forma ascendente, empiezo con el valor absoluto del seno de 4. Seguimos. En orden de ascendente, de menor a mayor, tiene que continuar el que tenga la línea intermedia. ¿Quién es el que tiene la línea de tamaño intermedio? Así es, perfecto, el seno de 1. Excelente. Y bueno, terminamos con el mayor de todos, que es quien tiene la línea más grande. ¿Quién tiene la línea más grande? El coseno de 6. Así es. Y ese es el orden ascendente en el cual yo ordeno a estas razones trigonométricas de los números reales. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta aquí es no confundir cuando me piden en números reales que cuando me piden en sexagesimal, porque yo he visto a varios que cuando quieren ubicar, por ejemplo, el coseno de 6 o cuando quieren representar el coseno de 6, me hacen esto. Dibujan la CT y dice, profe, acá está 0 y un poquito más arriba está el 6. Y luego le dibujan el coseno. Ya, esto, por ejemplo, está mal porque lo que están haciendo es representar el coseno de 6 grados sexagesimales, pero no es lo que me están pidiendo arriba. Arriba me están pidiendo el coseno del número real 6 y el coseno del número real 6 acaba en el cuadrante 4, tal y como lo hemos ubicado ahí en la CT, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Eso es lo que yo no quiero que ustedes confundan. Cuando el valor está en sexagesimal y cuando el número es un número real, que hay que dibujarlo como un arco, ¿no? A ver, ¿qué dicen este primer punto de la correspondencia entre una recta real y la CT? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Ya, entonces vamos con una pregunta para que ustedes se luzcan. A ver. Ya listo, acá está. Ya ver, muchachos, ustedes mismos, mismas son, ¿ah? Solamente una proposición para corroborar que realmente estamos hablando del mismo, estamos en la misma sintonía. Ya, vamos. Un minuto. ¿Esto es verdadero o es falso?
Ahí está. Lo máximo, muchachos. Muy bien. Esto es recontra verdadero, ¿no? Y para ello podemos aprovechar la figura que tenemos acá a la mano derecha que ya está dibujada, ¿no? Lo que ya está representado es el seno de 1, faltaría representar el seno de 2. Así que a 2 le dibujo su seno, que es esta línea vertical, segmento dirigido que nace desde el eje de las abscisas hacia el extremo del arco. Y como los dos valores son positivos, porque son dos líneas dirigidas hacia arriba, como los dos segmentos son positivos, pues gana el que tenga la línea más grande. Recuerda que en los positivos gana el que tenga la línea más grande y pierde el que tenga la línea más pequeña. En cambio, en los negativos ocurre lo contrario. Gana el que tenga la línea más pequeña, porque es el que está más cerca al cero, y pierde el que tenga la línea más grande. En este caso, al ser positivos, gana el que tenga la línea de mayor tamaño, por lo tanto, gana el seno de 2, porque aquí a simple inspección se puede ver que el seno de 2 tiene mayor tamaño, mayor longitud que la del seno de 1. Y ahí queda, ¿no? Pero lo que yo no quiero que ustedes intenten hacer es esto, ¿no? A ver, profe, quiere que compare el seno de 1 con el seno de 2, ¿no? Y a ver, 1 está más o menos por aquí y 2 está un poquito más arriba. Ya, eso no, porque eso sería si es que te hubiera pedido esto. Seno de 2 grados sexagesimales con seno de 1 grado sexagesimal. Pero lo que se está comparando es el seno del número real 2 con el seno del número real 1. ¿Ya? Listo. Cuidado con eso. Ya, muchachos. Entonces, ahora sí me quedo tranquilo y avanzamos al siguiente punto. Vamos a ver ahora, o vamos a hablar ahora de las variaciones. A ver, veamos las variaciones. Si se dan cuenta, vamos primero a hacer un análisis por tramos. Cuando digo análisis por tramos, me refiero a los 4 cuadrantes del plano cartesiano que los estoy dividiendo en 4 intervalos. Primer intervalo de 0 a pi medios. Segundo intervalo de pi medios a pi. Tercer intervalo de pi a 3 pi medios. Cuarto intervalo de 3 pi medios hasta 2 pi. Entonces ahí está dividido en 4 regiones que son los 4 intervalos del plano cartesiano. Empecemos con este primer tramo. A ver, empezamos con este de aquí. Este de aquí, de 0 a pi medios. Si te das cuenta, he estado o he empezado a dibujar la línea seno de 0 a pi medios. Y como estos valores son positivos, porque son líneas dirigidas hacia arriba, quiero que me digas qué pasa a medida que yo avanzo de 0 a pi medios. Mira el tamaño de la línea. A medida que yo avanzo, que yo recorro de 0 a pi medios, quiero que me comentes qué es lo que está pasando. Claro, muy bien. A medida que yo voy creciendo, a medida que yo voy avanzando, el seno está creciendo, el seno aumenta de tamaño, el valor numérico que representa es mucho mayor. Por eso es que en la tabla te he puesto que en el intervalo de 0 a pi medios, el seno crece. En el intervalo de 0 hasta pi medios, el seno crece. ¿Y cuál es su variación, profesor? ¿De dónde a dónde varía en ese intervalo de 0 a pi medios? Ah, ya, muy bien. Empieza de aquí al ras del suelo. Y al ras del suelo, ¿cuánto crees que vale el seno? Así al ras del suelo, ¿cuánto crees que vale el seno? 0. Entonces empieza de 0, crece, 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 hasta que coincide con el radio de la CT, y el radio de la CT es 1. Por lo tanto, vamos a decir que en el intervalo de 0 a pi medios, el seno varía desde 0 hasta 1. Ahí está. Segundo intervalo, de pi medios hasta pi. De pi medios a pi, quiero que tú veas, por favor, que sigo trazando obviamente la línea seno, porque estamos haciendo un análisis del seno. Sigo trazando la línea seno, pero lo que sucede ahora es que conforme yo voy avanzando, la línea se va haciendo más pequeñita.
En los positivos, que la línea reduzca su tamaño, ¿cómo crees que se interpreta? ¿Qué crees que significa ello? Que conforme yo voy avanzando, el tamaño de la línea de esos valores positivos se va haciendo más y más pequeña. ¿Qué interpretas de eso? Claro que está decreciendo, así es. Conforme yo recorro este intervalo, el seno está decreciendo. Los valores que representan al seno son cada vez más pequeños. El seno en este tramo decrece, que es lo que he puesto ahí en la tabla. Y la pregunta es, ¿de dónde a dónde varía? Ya. En realidad, la variación tendría que ser desde 1 hasta 0, porque empieza siendo 1 y cuando termino el recorrido acaba siendo 0. Pero lo que pasa es que algebraicamente eso no tiene sentido. Un intervalo algebraicamente siempre se expresa de menor a mayor. Entonces, ¿cuál sería la variación del seno en el segundo tramo? ¿De dónde a dónde? Claro que sí. De 0 a 1. De 0 a 1. Y de repente alguien por ahí me intenta refutar y me dice, profe, no, pero es de 1 a 0. Sí, yo sé que es de 1 a 0 porque ese es el comportamiento que tiene el seno. Pero no lo puedo yo decir de esa forma algebraicamente porque el intervalo siempre se construye de menor a mayor. Tercer cuadrante. Paso al tercer cuadrante, sigo trazando línea seno. Y tal vez algunos pensarán, profe, el seno está creciendo. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque mire, la línea se está haciendo más grande. Ah, pero que la línea se haga más grande no siempre significa que el seno crece. Depende del signo en realidad. Y como estas líneas son negativas, que la línea se haga más grande no significa que crece, todo lo contrario, significa que los valores cada vez más y más están más lejos del cero. ¿Qué significa eso? Que en el intervalo número 3, ¿qué pasa con el seno? De pi a 3 pi medios decrece, ¿no? Así es. De pi a 3 pi medios decrece, excelente. Empieza al ras del suelo, es decir, empieza siendo cero y empieza a decrecer, se hace más pequeño, cae el valor, cae, hasta que hay un momento en el cual esta línea seno coincide con el radio de la CT. Y tú sabes que el radio es 1, pero en este caso esta es una línea dirigida hacia abajo, tiene que ser negativa. Por lo tanto, el menor valor al cual alcanza es el -1, ¿no? Ahí está. ¿Cuál sería su variación entonces? Su variación sería de 0 a -1. Empieza siendo 0 y termina siendo -1. Pero algebraicamente eso no tiene sentido. Si yo voy a hacer o voy a construir un intervalo, tiene que ser de menor a mayor. Entonces, ¿cuál sería la variación? Así es, ¿no? De -1 hasta 0. Y bueno, viene el último punto. El último punto es el cuadrante 4, el intervalo que va de 3 pi medios hasta 2 pi. Empiezo a trazar la línea seno, veo que la línea se va haciendo cada vez más y más pequeña, más y más pequeña, y de repente algunos dirán, profe, decrece. No, no siempre que la línea se haga más pequeña significa que decrece, depende del signo. Y en este caso, el signo es negativo para las líneas que se han dibujado. Por lo tanto, al ser así es, realmente está aumentando el valor porque cada vez más y más se acerca al cero y en los negativos significa que el valor es mayor, ¿no? Entonces, en el último intervalo crece el seno. Ahí está bien claro, crece. Y pasa a ser de -1, pasa a ser 0. Y eso sí tiene sentido, eso lo puedo dejar ahí, ¿no? De -1 hasta 0. Y esa es la última variación. Ya está.
Lo que pasa es que yo quiero hacer primero un análisis por tramos, es decir, por cuadrantes, sin considerar a estos extremos llamados ángulos cuadrantales. Y ya al final hago un análisis considerándolo a todos. Primero un análisis por tramos, por intervalos, por cuadrantes, y ya luego un análisis global donde entren todos al saco. Por eso es que estoy abriendo los intervalos. ¿Podrían ser cerrados? Por supuesto, podrían ser cerrados, pero como menciono, primero estoy haciendo un análisis por intervalos, por tramos, y ya luego consideramos a todos ahí abajo. Ya, entonces, viene la parte final. Si es que tú unes estos cuatro resultados, si tú unes los cuatro resultados, estaríamos obteniendo que el seno varía de -1 abierto a 1 abierto, pero sin contar al cero. Si yo uno estos cuatro resultados, los uno, los junto en un solo bloque, estaría llegando a esta conclusión. Pero eso es porque no he contado a los cuadrantales. Si es que yo ahora cuento a estos cuadrantales, los incluyo a estos cuadrantales, ahora sí, el seno va a poder ser 1, que es cuando llega, por ejemplo, a pi medios. Ahora va a poder ser -1, que es cuando llega a 3 pi medios. Y por supuesto que también va a poder ser 0, cuando está en alguno de estos dos puntos. Por lo tanto, realmente la variación del seno, cuando yo junto ya todo en un solo bloque, es desde -1 hasta 1. Y eso es lo que yo les he puesto ahí en la parte inferior, ¿no? El seno varía desde -1 hasta 1. Siempre y cuando que el ángulo pertenezca a los reales. ¿Y qué significa que el ángulo pertenezca a los reales? Significa que estoy tomando a toda la CT. No estoy haciendo un análisis por tramo, estoy considerando a todos los cuadrantales, a toda la CT, mejor dicho. Y cuando se considera a toda la CT, pues el seno ya hemos demostrado que varía de -1 hasta 1. Listo. A ver, hasta aquí, ¿alguna consultita, alguna pregunta? Vamos a hacer algunos ejemplos. Ya está. Ya, entonces empezamos con algunos ejemplos. Ah, ya, lo que pasa es que cuando el seno varía de -1 hasta 1, lo que estoy haciendo ahí es agregarles el comentario de dónde a dónde varía el seno cuadrado. El seno cuadrado varía desde 0 hasta 1, y ese es un tema algebraico, ¿no? Que sí he visto que hay dudas, por eso lo he agregado. Por ejemplo, clásico, cometer este error, ¿ah? Lo he visto varias veces. Me entienden muy bien que el seno varía de -1 hasta 1, pero luego cuando quieren elevar esto al cuadrado, porque ven que la expresión tiene un cuadrado, me ponen de 1 a 1. Ya. Eso, por ejemplo, está mal. Y como lo he visto tantas veces como un error, por eso es que ya estoy acostumbrado a poner este datito como una parte teórica, cuando en realidad se sustenta en el álgebra. Si es que tú tienes un intervalo que pasa por el cero, por ejemplo, de -2 hasta 5, y quieres elevar este intervalo al cuadrado, empiezo del cero y me voy hasta el mayor de los cuadrados, y el mayor de los cuadrados es 25. Es un proceso algebraico para cuando yo necesito elevar un intervalo al cuadrado, ¿no? Ajá. Pero como he visto que varias veces lo cometen a veces como error, ya estoy acostumbrado a dejarlo como un punto teórico, ¿no? Para que ya sepan que seno cuadrado no varía de 1 a 1, sino varía de 0 a 1, ¿no? Claro, ahí está, pues. Ya no caigas, Angélica, ya no caigas.
Claro, eso solamente ocurre si es que es un intervalo de signos opuestos. No, 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 solamente cuando pase por el cero. Solo cuando sea un intervalo de signos opuestos es que ocurre eso. Si es un intervalo de signos iguales, se eleva tal y como uno piensa, ¿no? Si fuera solamente de 2 hasta 5, el cuadrado varía de 4 a 25. Y aquí no participa el cero porque veo que este intervalo no pasa por el cero. Así es, Dana. Tú misma lo has dicho. La parte superior, la tabla, es un análisis por cuadrantes y la parte inferior ya es un análisis considerando a toda la CT, para todos los reales. Así es. Ay, 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 ya. Ya. A ver, algunos ejemplos. Ejemplo uno. Ay, ya empecé con coseno ya. A ver, por ejemplo, me dicen, calcule la variación de 5 seno de x más 1 cuando x pertenece de pi medios a pi. Ya, de pi medios a pi. Esto de acá ya lo tenemos en la tabla. Cuando el ángulo o cuando el arco va de pi medios a pi, el seno de dónde a dónde varía, muchachos. No, cuando está entre pi medios y pi, está en la tabla de 0 a 1. Claro, ahí está en la tabla de 0 a 1. Ambos intervalos abiertos porque como podemos ver aquí, no están considerando a los cuadrantales. A continuación, vamos a darle la forma de la parte superior y ahí acabaría el problema. ¿Qué harías para que se forme lo de arriba? Por 5, perfecto. Acá sería 0. Aquí sería 5 seno de x. Aquí sería 5. Ahora, más 1. Aquí sería 1. Aquí sería 5 seno de x más 1. Y aquí sería 6. Entonces, la variación por la cual me están preguntando es de 1 hasta 6, ambos intervalos abiertos. Y ahí queda. Vamos por otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo o quiero la variación de 3 menos 2 seno de x cuando x pertenece al cuarto cuadrante? A ver, cuarto cuadrante, estamos hablando de la cuarta región de nuestra tabla. Es decir, en esa cuarta región de nuestra tabla, el seno de dónde a dónde varía. Ese cuarto cuadrante indica que estamos en el intervalo de 3 pi medios a 2 pi. Claro, el seno varía de -1 hasta 0. Ambos intervalos abiertos, porque al decir cuarto cuadrante estamos hablando solo de la región interna, no consideramos a los cuadrantales. Y luego viene el proceso de darle la forma de lo de arriba. Primero por -2, a todo por -2. Cuando multiplico por un negativo, el intervalo se invierte. Y luego más 3, a todo más 3. Aquí sería 5, aquí sería 3 menos 2 seno de x y aquí sería. Y ya tengo mi variación. Mi variación es desde 3 hasta 5, ambos intervalos abiertos. Ah, ya, perfecto. Justo ahora venía ese ejemplo. A ver, por ejemplo, calcule la variación de 2 coseno al cuadrado de x más 3. Para que sepas que estás en el caso general, pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que te digan que el argumento X pertenezca a los reales. O número dos, que simplemente no te digan nada. Calcule la variación de 2 coseno cuadrado de X más 3 y no te dicen nada del X. Listo, se asume que es el caso general y que estás trabajando con los reales. Aunque lo clásico es que sí te coloquen el dato de que estás trabajando en R. En este caso, yo pregunto, cuando el x pertenece a los reales, el coseno cuadrado, ¿de dónde a dónde varía?
Ah, miento, ya estoy en coseno cuadrado yo. Vamos a ponerle seno cuadrado. Sí, sí, es la misma variación, ¿no? Ya, entonces el seno cuadrado, ¿de dónde a dónde variaría? Muy bien, Nicole, variaría desde 0 hasta 1. El seno cuadrado, ¿ah? El seno, solamente el seno, sí varía de -1 hasta 1, pero yo estoy preguntando de frente por el seno cuadrado, ¿no? Y ya luego solamente sería cuestión de que le den la forma de lo de arriba. Primero por 2 y luego más 3. Y listo, mi variación sería desde 3 cerrado hasta 5 cerrado. Y ahí acá. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta? Ya listo. Vamos con una pregunta de examen de admisión San Marcos entonces. Esta vino cuando todavía no estaba de moda el formato DECO y la pregunta decía, determine la variación de 2 más seno por 2 menos seno para todo X que pertenece a los reales. Tienes 2 minutos. Ajá. A ver, no necesitaron ni 2 minutos. Muy bien. De 3 a 4, de 3 a 4, de 3 a 4. Excelente. Esa es la respuesta. A ver, empezamos. Lo primero es una reducción de esta regla de correspondencia. O bueno, de esta expresión en general. Vamos a reducir esta expresión utilizando un producto notable llamado diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. 4 menos seno cuadrado de x. Es un producto notable, diferencia de cuadrados. Para todo x que pertenece a los reales. Ahora, pregunto yo, ¿estamos en el caso general? ¿Qué me asegura ello? El dato de reales. Como estamos en el caso general, el seno cuadrado va a variar desde 0 hasta 1. Y luego simplemente viene el proceso de darle la forma de la expresión superior. Para darle la forma, primero multiplicamos a todo por menos. Aquí sería 0. Aquí se invierte porque estoy multiplicando por un negativo. Y aquí sería -1. Y ahora finalmente le sumamos 4 a todo más 4. Aquí sería 4, aquí sería 4 menos seno cuadrado, y aquí sería 4 menos 1, 3. Listo, Calisto. ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta final? La variación sería desde 3 hasta 4 a ambos intervalos cerrados. Y listo. Muy bien, muchachos. Esa es la respuesta. Ya, entonces terminamos con el análisis del seno,
Pero antes de pasar al coseno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el recorrido del ángulo o del arco ya no cubre alguna de estas dos situaciones, porque básicamente lo que hemos visto aquí son dos situaciones. La primera situación que se ha visto es cuando estamos dentro de algún intervalo particular de alguno de los cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Ese es el primer caso que se ha visto. Y el segundo caso que se ha visto es para cuando el X pertenece a los reales. Pero ¿y qué pasa si el ángulo que me dan o el arco que me dan no cumple con ninguna de las dos? Es decir, no es específicamente ninguno de los cuatro cuadrantes, ninguna de estas zonas, y tampoco es el caso general que son los reales donde va a variar de -1 hasta 1. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se pone la cosa más interesante. Para ello, paso a presentarte a la recta numérica del seno. Esto que está aquí en la parte inferior es la recta numérica del seno. O bueno, esto en particular. Este tramito de aquí, este segmento de aquí, representa la variación del seno. Y es un segmento vertical porque justo el seno se dibuja de manera vertical. Entonces, aquí nosotros encontramos todos los valores que puede tomar el seno, que ya hemos dicho que van desde -1 hasta 1. Eso es lo máximo de lo cual se puede estirar, ya no se puede ir más allá. Ese es el tope. La variación como máximo puede ser entre -1 y 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con los arcos, con los ángulos, es reflejarlos sobre la CT. Voy a reflejarlos sobre la circunferencia trigonométrica para poder determinar el menor y el mayor. Profe, no entiendo muy bien. Ejemplo. A ver. De repente me dicen, calcule la variación de 5 seno de x más 1 cuando x va de pi sextos a... Vamos a ponerle 7 pi sextos. Ya, entonces, aquí no estamos en ninguna de las dos situaciones que nosotros ya habíamos estudiado. ¿Por qué? Porque no está el caso general, no son todos los reales lo que se está considerando, y tampoco es una zona específica de las cuatro que hemos estudiado. No es un intervalo que sea propio de un solo cuadrante. Profe, ¿y entonces cómo hago esto? Ah, muy bien. Mira lo que vas a hacer. Primero, recomiendo pasar siempre el ángulo a sexagesimal para que sea más fácil tu reducción. Él es 30 y él es 210. A continuación, dibujo mi circunferencia trigonométrica y dibujo la recta numérica del seno. La recta numérica del seno es esta recta vertical de la mano derecha que me indica su variación desde -1 hasta 1. A continuación, voy a colocar el intervalo que me da el problema, que es desde 30, que está más o menos por aquí, hasta 210. Ajá, exactamente. Hasta 210 que está por aquí. Entonces, todo esto es la variación de mi ángulo. Mi ángulo va desde 30 hasta 210. Y a continuación lo que voy a hacer es reflejar esto sobre la CT. Ya les enseñé cómo se refleja en el caso del seno, con horizontales. Y eso lo voy a hacer desde 30 hasta 210. Empiezo. Desde 30 hasta 210. Desde 30 hasta 210. Listo. Ahí me detengo. Y para determinar la variación del seno, me voy a la recta del seno o al segmento del seno, que es este de aquí que habíamos dibujado, y veo qué región o qué espacio se está cubriendo.
Y yo creo que todos estamos de acuerdo que el espacio que se está cubriendo es todo este intervalo de aquí. Pregunto, muchachos, ¿cuál es el mayor valor al cual llega el seno a partir de esta variación que hemos determinado? El 1. Perfecto. Y el menor valor es este de aquí, pero ese valor viene del seno de 210. Y el seno de 210 por reducción al primer cuadrante es menos un medio. Y ya tengo la variación del seno. La variación del seno sería desde menos un medio hasta 1. ¿Se entendió? ¿Qué opinan? Ah, ese es por reducción al primer cuadrante. Es un tema que vimos hace 2 semanas. El seno de 210 es el seno de 180 más 30. Como es 180 se mantiene, sigue siendo seno de 30, pero tercer cuadrante seno negativo. Y como el seno de 30 es un medio, esto me queda menos un medio. Es por reducción al primer cuadrante. A ese tema lo hemos visto. Ujú. Claro. Ah, ajaja. Ya, entonces el seno varía desde menos un medio hasta 1. Lo último y la cereza del pastel, ya para empezar a darle la forma, sería determinar qué intervalo le ponemos, porque podría ser un intervalo abierto o podría ser un intervalo cerrado. Para ello, en el caso de menos un medio, en el caso de menos un medio es el valor que proviene de 210. Y yo veo que 210 no se toma, se le está poniendo intervalo abierto. Entonces aquí también. Ahora yo me pregunto de dónde vino este uno. Y veo que este uno vino de 90. Pero 90 es un valor que sí está dentro de los posibles a tomarse. Cuando el valor viene de un arco o de un ángulo que está dentro del intervalo, sí o sí cerrado, muchachos, sí o sí. Como este uno viene de 90 y 90 está dentro del intervalo cerrado, pero de cajón. Y ya luego viene la parte más fácil, que es darle la forma de esta expresión. Primero por 5 y luego más 1. Y ahí queda, ¿no? A ver, ¿otro ejemplo? Ah, ya. Es cerrado porque ese uno proviene de 90 y 90 es un ángulo que está dentro del intervalo. Entre 30 y 210 está 90. Y como 90 está dentro del intervalo, pues cerrado, sí se puede tomar. Ya, otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Ah, sí, los problemas están programados para que ese valor siempre sea conocido, Antoine. Ajá. Otro ejemplo, profito, para no pasar la tropósfera. Ahí está, muy bien. Dana está volando en el tiempo y el espacio. Acaba de entrar a un agujero negro. Está, a ver, a ver. Acá tengo una imagen de dónde está Dana. Acá está. Ahí está Dana, a ver. Ahí está, ¿no? Listo, está entrando, está volando en el tiempo y el espacio, ¿no? Ahí está.
Ya, vamos a ver otro ejemplo, a ver. A ver, vamos a sacar uno de aquí. A ver, a ver. Ya, acá hay uno, a ver. Ya, a ver, primero uno para recuperar la confianza, ya muchachos, a ver, uno levanta moral. Ya, vamos. Tienes un minuto. Ajá, por ahí ya veo respuestas. La B, la B, la D. Ahí está, muy bien. Correcto, correcto. A ver, cuando a mí me dicen que el seno está o pertenece, perdón, que teta pertenece al tercer cuadrante, estamos en esta región de aquí y en esta región ya hemos estudiado, ya hemos hecho el análisis. En esa región el seno varía de -1 hasta 0 y luego viene el proceso de darle la forma de la expresión. Primero va todo por -2 y luego +1. Y la variación sería desde 1 hasta 3, ambos abiertos. Ya está, listo, ya llegamos a nuestro problema con la moral alta. Ya, entonces ahora sí vamos a ver el otro ejercicio, el otro ejemplo. Ya. Calcule la variación de la expresión 4 seno de x medios -1 cuando x varía de pi tercios a 5 pi tercios. De pi tercios hasta 5 pi tercios. A ver, lo primero es que ustedes se den cuenta que el argumento de X, o bueno, el argumento del seno, no es el mismo para el intervalo que me está dando el ejercicio. Profe, ¿a qué se refiere? Me refiero a que dentro del seno hay un X medios, pero el intervalo del cual me habla el problema es un intervalo de X. Entonces todavía no lo puedo llevar a la CT. Primero tengo que formar el argumento del seno. Siempre primero formen todo el contenido de la razón. Entonces, si a mí me dicen que X varía desde 60, porque pi tercios es 60, hasta 300, porque 5 pi tercios es 300,
Mi pregunta para ustedes es, ¿de dónde a dónde variará X medios? Porque ese X medios es lo que está dentro del seno por el cual me están preguntando. Así es. De 30 hasta 150. Y este no es ninguno de los casos que tenemos más arriba. No es un cuadrante en particular, no es el caso general, porque para que sea el caso general tendría que ser reales. Este es un caso donde se trabaja en base a un intervalo. Entonces voy a trabajarlo en mi CT. Dibujo mi circunferencia trigonométrica, eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Voy a dibujar ahora el segmento de la CT, el segmento que representa la variación de la CT, que es un segmento vertical, ¿no? Es un segmento vertical que me indica que la razón seno tiene una variación desde -1 hasta 1. A continuación, voy a ubicar el intervalo del cual me habla el problema, que es un intervalo desde 30, que está por acá, hasta 150, que está por acá. Ahí está. Y entonces el recorrido del ángulo estaría abarcando todo este espacio, ¿no? Desde 30 hasta 150. Listo. ¿Qué voy a hacer con todos estos valores? Los voy a reflejar sobre la CT. Reflejo todos estos valores sobre la CT, o bueno, mejor dicho, sobre el segmento del seno. Y mira, reflejamos, reflejamos, reflejamos. Y aquí nos damos cuenta que este tramito de aquí, este tramo, es la variación del seno. Ahí se ve claramente. Cuando tú reflejas estos valores sobre el segmento del seno, se aprecia claramente que son todos estos los valores que puede tomar el seno. Pregunto, si estos son los valores que puede tomar el seno, ¿cuál será el mayor valor que puede tomar? El 1. Excelente. El seno de X medios, como mayor valor, toma al 1. Y como menor valor, así es, como menor valor es el seno de 30, o en todo caso el seno de 150, cualquiera de los dos, porque los dos están al mismo nivel. Los dos son iguales. Puede ser con seno de 30 o puede ser con seno de 150, con cualquiera de los dos. Y el seno de los dos es un medio. Y ya tenemos la variación del seno, ¿no? La variación del seno es desde un medio hasta 1. Ahí está. A continuación vamos a determinar qué tipo de intervalo le vamos a poner. Por ejemplo, en el caso del 1, este 1 proviene del ángulo 90. Y como 90 está dentro del recorrido, ya te expliqué, cuando viene de un ángulo que está dentro del recorrido, de cajón es cerrado. Este intervalo es cerrado. Y ahora el 1 medio. ¿El 1 medio de dónde vino? Ah, pudo haber venido del 30 o también pudo haber venido del 150. Pero según dato del problema, los dos son cerrados. Entonces aquí también. Listo. Y ya tengo la variación del seno. El seno de X medios varía desde un medio cerrado hasta uno cerrado. Y ya solamente falta darle la forma de la expresión. Primero por 4 y luego -1. Por 4 aquí sería 2. Y luego -1 aquí sería 1 y aquí sería 3, ¿no? Acá se formaría la expresión R y aquí sería 3. Y listo, la respuesta sería desde 1 hasta 3, ¿no? Muy bien, Angélica, así es. Mejor, ¿cómo vamos a ver? Ah, es cerrado en un medio porque,
Para el valor un medio depende del problema, ¿no? Cuando tú concluyes que el menor valor es un medio, que es este de aquí, ¿por qué es cerrado? Porque este un medio viene de 30 o viene de 150, que según dato del problema son cerrados. Es decir, ahí el problema ya es quien mete la mano, es el problema quien nos dice que es un intervalo cerrado, ¿no? Es el mismo dato del ejercicio. Profe, ¿por qué le restó uno al final? Porque el problema lo dice. Acá está, mira. De repente no se nota muy bien. Ahí está. Listo. Faltó tinta, faltó tinta. Con razón, dice. Ahí está, con razón. A ver, preguntas, dudas. Todo good. Ya está, todo good. Ya, ahora sí vamos a pasar al coseno. Ahí está. Esta es la tabla del coseno. En el caso de la tabla del coseno, nuevamente encontramos primero un análisis por tramos, por cuadrantes, y luego un análisis ya completo, un análisis ya tomando a toda la CT, a todos los arcos de la CT. Yo creo que podemos simplemente quedarnos ya con la información, ¿no? Porque como ya expliqué la tabla del seno, yo creo que para la tabla del coseno simplemente nos podemos quedar ya con toda la información que está ahí, ¿no? ¿Qué opinan? ¿O quieren que explique todo de nuevo uno por uno? ¿Qué dicen? Porque es básicamente bien parecida a la del seno, ¿ah? Se parece bastante. Es lo mismo con lo demás, como, claro, sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero yo me refiero a esta información de la tabla. Esta información de la tabla, si se dan cuenta, es bien parecida a la que ya expliqué, la del seno. Entonces, mi pregunta es por el lado de si ya simplemente nos quedamos con esto o quisieran que les demuestre por qué se cumple esto, así como hemos hecho para el seno, ¿no? Así uno por uno. De frente, ¿no? Ya de frente, listo. Seguimos. Perfecto. Así nomás, ya. Entonces, vamos a desarrollar esta pregunta de examen de admisión San Marcos. Esta pregunta de examen de admisión San Marcos es del año 2023-1. Dice así: el PBI de un país se modela a partir de esta fórmula empírica 2 menos 3 coseno de x sobre 10. Si se sabe que X es el PBI en millones de soles y que está entre 3,14 y 4,71, esto lo puse aquí arriba, 3,14 es pi y 4,71 es 3 pi medios. Por eso es que ya hice la transformación aquí y ya he transformado la variación de X en lugar de 3,14 por pi y en lugar de 4,71 por 3 pi medios. Y a partir de esta variación de X, me están pidiendo que yo determine de dónde a dónde va a variar esta expresión o fórmula empírica que representa la inflación de un país. Ya, voy a subir para que veas la información de la tabla. Ahí está. Ahí está bien claro qué es lo que ocurre de pi a 3 pi medios. Ya, tienes 2 minutos. Vamos.
Ahí está, lo máximo, muchachos. Ya están listos, ya. Listos, listas para el examen. De un quinto a un medio, excelente. Y esta es pregunta del 2023-1. A ver, ¿qué ocurre de pi a 3 pi medios? Bueno, lo que ocurre de pi a 3 pi medios es que el coseno varía de -1 hasta 0. Ahí está la información en la tabla. La explicación está a la izquierda en la CT, ¿no? Y luego el proceso es simplemente darle la forma de toda esta fórmula empírica. Primero a todo por -3. Vamos a completarlo acá para que tú lo tengas ordenadito. El coseno varía de -1 hasta 0, ambos intervalos abiertos, porque no se está tomando a los cuadrantales en consideración, y luego le damos la forma. Primero a todo por -3, acá sería 3. Al multiplicarse por un intervalo, o perdón, por un número negativo, se invierte el intervalo. Ahora más 2, aquí sería 5, aquí sería 2 menos 3 coseno de x, aquí sería 2. Y ahora todo entre 10. Si divido todo entre 10, acá sería 5 entre 10, un medio. Aquí se formaría la fórmula empírica. Y a la mano derecha, 2 entre 10 es un quinto. Por lo tanto, la variación sería desde un quinto hasta un medio. Lo máximo, muchachos. Y ahí queda el problema, ¿no? Listo. Ahora vamos a resolver un problema de nuestra guía. Sí, justo eso me estaban diciendo en el salón anterior. No, 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 no es Ravel, la 3, no es revisor el material. Ya, bueno, en un ratito vamos a ver eso. Primero vamos con la que les iba a poner, que es de la semana pasada. A ver, dice así. En el zoológico de Huachipa se presenta un cartel informativo de la cría. Ay, 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 sí, sí, no te preocupes. Luego, es decir, más adelante todavía. Ya llega Gary para que lo haga, porque Nicole creo que fue la que pidió a Gary, ¿no? Ya está, no te preocupes, ya llega Gary para que resuelva el problema. Ahí está. Ya listo. Entonces, dice así. En el zoológico de Huachipa se presenta un cartel informativo de la cría de una jirafa donde su altura corresponde al máximo valor de la expresión coseno por coseno más 3. Calcule la altura de la mamá de esta jirafa si se sabe que es de 1 metro más que la de su cría. Ya, entonces nos están pidiendo básicamente que calculemos el máximo valor de la expresión coseno al cuadrado de x más 3 coseno. Nótese que ya hice algo. ¿Qué he hecho? He aplicado una distribución. Ahora, como puedes notar, no nos están diciendo nada de x. Cuando no nos dicen nada de x, ¿qué se asume de x? Lo expliqué. Caso general. Excelente. El x pertenece a los reales. Así es. Y como el x pertenece a los reales, como se puso en la pizarra, el coseno varía desde -1 hasta 1. Coseno varía desde -1 hasta 1. Esa va a ser la variación del coseno, en este caso general, como muy bien lo han dicho ustedes. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que hay dos cosenos.
Ese es el problema. Si solo hubiera uno, excelente. No, no se puede evaluar por separado. Si fuera de esta forma, si fuera de esta forma, ahí sí puedo evaluar por separado. Ahí sí puedo trabajar por separado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que puse abajo con lo que puse arriba? ¿Por qué arriba crees que no se puede y abajo sí se puede trabajar por separado? Claro, exactamente. Cuando las variables son diferentes, independientes, cuando una variable no tiene nada que ver con la otra, sí está permitido trabajar por separado. Pero cuando es una variable dependiente, es la misma variable que aparece en la expresión, no se puede. Profe, ¿y entonces cómo hacemos? Hay que reducir la expresión. Y para reducir la expresión vamos a usar, así es, Renata. Ese método que has comentado se llama completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados. Exactamente. Para completar cuadrados es el famoso quita y pon. Y para saber qué tienes que agregar y quitar, el truco es este. Toma el coeficiente de la variable lineal, en este caso es 3, divídelo entre 2 y elévalo al cuadrado. Es decir, tomo el 3, lo divido entre 2, sería 3 medios, y lo elevo al cuadrado, sería 9 cuartos. Entonces, ¿cuál sería mi artificio? Le sumo 9 cuartos y le resto 9 cuartos. Ahí está. Esa es la idea. Vas a tomar el coeficiente de la variable lineal, lo vas a dividir entre 2 y lo vas a elevar al cuadrado. De esta forma, estos términos, sí, siempre se va a dividir entre 2 y siempre se va a elevar al cuadrado para saber qué es lo que tengo que agregar y quitar. De esa forma, lo que acabo de subrayar de amarillo formaría un cuadrado, como lo había adelantado Renata. Ese cuadrado sería coseno de x más la mitad, que es 3 medios, todo elevado al cuadrado. Y a esto se le está restando 9 cuartos. Ahí está. Y de esta forma hemos logrado reducir la expresión a un solo coseno. Ya no tiene dos cosenos como lo tenía la expresión original, sino que ahora ya tiene solamente un coseno. Ustedes al inicio me dijeron que estamos en el caso general, lo cual está excelente. Y como estamos en el caso general, el coseno varía desde -1 hasta 1. Por lo tanto, lo que viene ahora es que ustedes se luzcan en álgebra, tienen que activar su chip algebraico y tienen que formar todo lo de arriba. Vamos, ¿qué harían para que se forme lo de arriba? A ver, muchachos. Más 3 medios. Perfecto. Acá me quedaría un medio y aquí me quedaría 5 medios. Sigan. Ya le sumamos 3 medios al cuadrado. Aquí sería un cuarto y aquí sería 25 cuartos. Sigan. Menos 9 cuartos. Aquí sería -2 y aquí -9 cuartos sería 4. Listo. Entonces, muchachos, me dicen que la estatura, o bueno, la altura de la jirafa es el máximo valor de esta expresión. ¿Cuál es el máximo valor de esta expresión? 4. Y como mamá jirafa mide 1 metro más, ¿cuánto mide mamá jirafa? Ahí está. No sé si está dentro de lo normal, eso me faltó averiguar, pero vamos. Ahí está el problema, ¿no?
Yo creo que no, a 5 metros es demasiado. Pero se me estaban acabando las ideas, pues muchachos. Compréndame, compréndame. Ya está, muy bien. Ya, ¿se entendió? ¿Qué dicen? Claro, excelente, ¿no? Ya, entonces ya hemos visto un caso de... Ah, entonces sí podrían llegar hasta 5. Ah, ya, buen dato, Gabriela. Pensaba que estaba muy alto el valor. Ah, mira tú. Ah, está bien, super. Ahí está. Ha sido buena champa. Ya. Ah, no, pero dice Gabriela que en los machos es normal, en la hembra no. Y justo hemos preguntado por la mamá. Habría que cambiarlo al papá. Ahí está, ¿no? Ya habría que cambiarlo al papá. La mamá de la mamá de la mamá. Ahí está, muy bien. Listo. Ya, entonces, ya hemos visto un problema que es el problema de examen de admisión. ¿Dónde estaba? Acá está un problema de intervalos de cuadrantes, esta región de acá. Con razón no salía, dice Nicole. Ya no te preocupes, ya va a llegar Gary y ahí el problema va a salir. Ya está. Entonces, ya, sí, sí, sí. Vamos a ver un problema de ahora de la recta numérica del coseno, ¿ya? De la recta numérica del coseno. Ahora, primero te presento la recta numérica del coseno. La recta, o bueno, el segmento donde están los valores del coseno, a diferencia del seno, ¿dónde están? ¿Dónde está el segmento del coseno? Ya no es vertical como el del seno, sino que el del coseno es horizontal. Así es. Este es el segmento que indica la variación del coseno. Y esa variación es desde -1 hasta 1. Cuando tú quieras reflejar los valores de la CT sobre este segmento, de esta forma lo hacemos verticalmente. Entonces vamos a ver un ejemplo de coseno. A ver, déjame ver mi repertorio. Ya, excelente. Acá hay uno. A ver, acá hay uno. A ver, otro mejor. Ya, acá está. A ver, muchachos. A ver, dice, si teta va de -2 π hasta 2 π, calcule la variación de la expresión 1 más coseno sobre 2. Y a ver, vamos a resolver este problema a modo de práctica para que vean cómo es que trabajamos con el segmento numérico del coseno. Aquí no estamos en ninguno de los dos casos anteriores. No es el caso general y tampoco es un análisis por intervalo. No es ni primero, segundo, ¿no? Claro, es un problema para subirnos la moral, exactamente. A ver, un problema engaña muchachos. A ver, ya. Entonces dibujamos la CT. Ahí está nuestra circunferencia trigonométrica. Y voy a dibujar la recta, o bueno, el segmento numérico del coseno en la parte inferior. Recuerda que es
Horizontal. Horizontal. Listo. Y nos indica que la variación es desde -1 hasta 1. A continuación voy a ubicar el recorrido del ángulo en la CT. Voy a ubicar ese recorrido del ángulo en la circunferencia trigonométrica. Y el recorrido me dice que va desde -2 pi tercios, que es -120 en sexagesimal, hasta 2 pi tercios, que es 120 en sexagesimal. Entonces, esta es la variación que yo tengo que representar en la CT. ¿Dónde está -120? Más o menos por acá. ¿Por qué? Porque es un ángulo dibujado en sentido horario. Horario. ¿Dónde está 120? 120 está más o menos por acá. ¿Por qué? Porque es un ángulo positivo que tiene que dibujarse en sentido antihorario. Y la variación del ángulo es toda esta de aquí. El ángulo va desde -120 hasta 120. Ahí está. Todo ese es el recorrido que hace mi ángulo. Y si ustedes se dan cuenta, inclusive muchachos, hay algunos que ni siquiera tienen que trazar la proyección de todos los ángulos, sino que a partir de aquí ya se dan cuenta que el extremo más izquierdo, que marca el menor valor, está aquí, y el extremo más derecho está aquí. Y ya no necesitan estar trazando todas las proyecciones de todos los ángulos que pasan por ese intervalo, sino que simplemente se dan cuenta que ya tienen sus extremos. Y esos extremos son los que van a marcar la variación del coseno, ¿no? Todo esto sería la variación del coseno. Pregunta, si todo esto es la variación del coseno, ¿cuál será el mayor valor en este intervalo? El mayor valor, ¿cuál sería para mi coseno? El 1. Excelente, el 1. Y el menor valor viene del coseno de cualquiera de estos dos. El menor valor es el coseno de cualquiera de los dos porque salen lo mismo. Y el coseno de 120 es -1/2. Entonces ya tengo el menor valor es -1/2. Falta ver qué tipo de intervalo le vamos a poner. Este 1, ¿de dónde viene? Este 1 viene del 0, pero el 0 está dentro del intervalo. Cuando viene de un valor que está dentro del intervalo, de cajón le pones cerrado. -1/2, ¿de dónde viene? Puede venir de cualquiera de estos dos, pero los dos, según dato del problema, son abiertos. Entonces aquí también el intervalo es abierto. Y ya luego viene el resto, que es darle la forma, ¿no? Primero le sumo 1 y ahora lo divido entre 2. Listo. Desde un cuarto abierto hasta uno cerrado. Y ahí acaba, ¿no? Ah, y ahí hay que hacer una corrección, ¿ah? Porque ahí en un cuarto han puesto el valor cerrado. Ah, no, 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 está bien, está bien. Sino que no se nota. No se nota muy bien. Acá está la raya del igual, solo que no se nota. Ya, entonces sí sería cerrado. Sí, la tinta, la tinta. Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Muy bien, excelente. Sí, en el caso del coseno, es -1 a la izquierda y 1 a la derecha. En el caso del seno es -1 abajo y 1 arriba. Y ya solamente nos falta la de la tangente. Solamente nos falta la recta numérica de la tangente. Ahora, en el caso de la tangente, sí, con el salón anterior
No me alcanzó el tiempo para hacer un análisis por cuadrantes como lo hice con el seno y con el coseno. Por eso es que yo bajo y no ves de una tabla de la tangente, solamente hice una tabla del seno y una tabla del coseno. Entonces, para la tangente sí ya me faltó el tiempo. Entonces, vamos a hacer un análisis para la tangente por cuadrantes. A ver, vamos a hacer acá. Vamos a copiar esto, ¿ya? Vamos a copiar la tabla. Ya está. Ahora vamos a dibujar nuestra circunferencia trigonométrica aquí a la mano izquierda y vamos a hacer un análisis de la tangente por cuadrante. Si fuese seno de 217 sería menos 3 quintos a 1. Si fuese seno de 217, pero tendría que ver el problema como lo estás ideando, Nicole, porque la variación tendría que cambiar, ¿no? No es que yo cambio a él por 217 y ya es de menos 3 quintos a 1, tendría que ver el problema como tú lo estás craneando, ¿no? Como tú lo estás pensando. Ahora, otra cosa es que jamás te van a poner ese tipo de ángulos 217, 153, no, sino que todo va a girar en torno a 30, 60 y 45. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿por qué creen que 37 y 53 no entran en esta parte de CT? Claro, son aproximados, así es, son valores aproximados, exactamente. Ya. Entonces, he dibujado a la mano izquierda mi circunferencia trigonométrica. Ahí está la recta de la tangente. Esto lo aprendimos la semana pasada. Cuando yo quiero dibujar la línea tangente, tengo que dibujar primero a ese eje vertical llamado eje de las tangentes. A continuación voy a empezar a trazar las tangentes y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esas líneas tangentes. Entonces empezamos. Primero de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Trazo, trazo. Recuerda que era un radio que se prolongaba hasta que corte a esta recta vertical. Trazo, 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 trazo. Y recordemos que la tangente es este segmento dirigido que nace desde el eje de las abscisas hacia el punto de intersección. Pregunta, ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Qué crees que está pasando con la tangente? Claro, está aumentando porque los valores son positivos. En este intervalo de 0 a pi medios, la tangente crece. La pregunta es, ¿de cuánto hasta cuánto? Empezamos al ras del suelo. Y si empezamos al ras del suelo, aquí la tangente, ¿cuánto crees que vale? 0. Conforme yo me voy acercando a pi medios, la línea tangente crece tanto que tiende hacia el infinito. Así es, a medida que yo me voy acercando a pi medios, este radio va a ser prácticamente paralelo a la recta vertical, por lo tanto la tangente va a ser tan pero tan grande que tiende hasta el infinito, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un primer análisis. En el caso de la tangente, en el primer tramo crece y crece desde 0 hasta más infinito. Ya está. Número 2, de pi medios a pi. Empezamos a trazar la tangente. Trazamos la tangente. Recuerda, tenemos que trazar un radio y prolongarlo hasta que se corte con la recta vertical. Tangente
tangente, tangente, y así puedo continuar. Y si te das cuenta, la tangente, una vez que tú pasaste pi medios, la tangente, ¿desde dónde viene? La tangente viene desde el menos infinito. Cuando tú pasas a pi medios, los arcos después de pi medios, cuando tú trazas su radio y lo prolongas para que se corte con el eje o la recta tangente, viene realmente desde el menos infinito. Y cuando tú sigues dibujando la línea tangente, lo que ocurre es que a medida que avanzas, la línea tangente, al menos en tamaño, se va haciendo más pequeñita. Y algunos dirán, profe, como la línea tangente se va haciendo más pequeñita, eso significa que está decreciendo. Claro, exactamente. Pero ¿será cierto eso? A medida que esa línea tangente se está haciendo más pequeñita, ¿realmente está decreciendo esa tangente? A medida que yo estoy avanzando y esta línea se va haciendo más y más pequeñita, ¿realmente la tangente está decreciendo? No, claro, si no está aumentando. ¿Por qué? Porque estos valores son negativos y como los valores son negativos, mientras más pequeñita sea la línea, mayor será el valor. Entonces, en este segundo tramo, la tangente también crece y crece desde menos infinito hasta cero. Listo, vamos por el caso de pi a 3 pi medios. Empiezo a trazar mi línea tangente, línea tangente, línea tangente, y así voy a continuar. Y me doy cuenta que las tangentes que voy dibujando son tangentes dibujadas hacia arriba que cada vez se van haciendo más y más grandes. Y esto me provoca un pequeño, como le dicen, déjà vu, creo que le dicen, ¿no? Porque esto es algo que ya hemos comentado. Esto es lo mismo que el intervalo de 0 a pi medios. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí en este tercer tramo también crece y crece desde 0 hasta más infinito. Y yo creo que ya podemos decir que en el cuarto tramo va a ocurrir lo mismo que el segundo. Por lo tanto, en este último tramo la tangente también crece desde menos infinito hasta cero. Y ahí está. Este es un análisis por intervalos para la función tangente, para la línea tangente. ¿Qué pasa si yo junto todo esto? Si yo junto todo esto, es decir, si yo hablo ya de manera general, para todo x que pertenece a los reales menos 2k más 1 pi medios, la tangente varía desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué en 3 pi medios es hasta más infinito? Porque cada vez que tú te acercas a 3 pi medios, el radio que tú trazas y que tiene que pasar por el origen y cortar a la recta vertical va a ser tan grande, el punto de intersección va a estar tan arriba que obviamente ese resultado va a tender al infinito, ¿no? Nos va a faltar pizarra para representar cuál sería la tangente del valor más próximo a 3 pi medios, porque es muy, muy arriba, pasando mi laptop, pasando la pizarra, pasando el techo, no hacia abajo, dice hacia abajo, ¿cómo hacia abajo? No entender. A ver, mientras voy encerrando por acá, explícame, Angélica. O sea, en dirección a 3 pi medios.
Ya, lo que pasa, vamos a ver si estoy entendiendo bien tu pregunta. Lo que pasa es que a medida que el arco se acerca a 90 o 270, es decir, a medida que el arco se acerca a pi medios o 3 pi medios, nos damos cuenta que la tangente va a ser prácticamente o va a tender hasta el infinito. Y eso se va o va a ocurrir cada vez que el arco se aproxima o a pi medios o a 3 pi medios. Cada vez que el ángulo se aproxima a estos dos puntos, cuando tú quieres trazar el radio y quieres que se corte con esta recta vertical, la verdad es que la intersección va a ser tan, pero tan arriba, y eso si es que se llega a dar, que la tangente se dice que tiende hasta el infinito, ¿no? Y esa es la razón, y creo que tú misma lo dijiste, que por la cual se dice que en estos arcos la tangente no está definida, lo cual tiene lógica, porque en estos arcos la tangente no va a tener punto de intersección. Y son justamente estos arcos donde la tangente no está definida que se han expresado aquí. Aquí están los arcos donde la tangente no está definida. Por eso es que la variación va a ser para cuando el X pertenece a todos los reales, menos estos arcos de aquí. Porque estos arcos son donde la tangente no está definida. Ya está. Ya, pero este es un análisis por tramos y de manera general. Vamos a terminar nuestra clase haciendo un caso particular que sea un intervalo. Profe, ¿y nunca llega a ser paralelo? Claro, o sea, en este caso, cuando tú trazas el radio de pi medios, ese radio de pi medios en realidad no va a tener punto de corte con el eje vertical porque van a ser paralelos. El punto o el radio va a seguir creciendo con la esperanza de en algún momento intersectar a esa recta vertical, pero la recta vertical le dice, no, somos de distintos estratos sociales, lo siento mucho. ¿Y cómo vamos a trabajar con los intervalos si en realidad es el infinito? Ah, con los intervalos se trabaja con el infinito normal, ¿ah? Por ejemplo, si es que tú quieres la variación de 5 tangente al cuadrado de x más 2. Entonces tú dices, acá no me dicen nada de x. Cuando no me dicen nada de x, caso general. La tangente varía de menos infinito hasta más infinito. Y empiezo a darle la forma de lo de arriba. Primero elevo al cuadrado, de 0 a más infinito. Luego por 5 de 0 a más infinito, y luego más 2 de 2 a más infinito. Y si te das cuenta, el infinito lo he repetido porque tú al infinito le puedes aplicar operaciones, pero como es tan grande, sigue siendo el infinito. ¿Cuánto es infinito más 2? ¿O cuánto es infinito por 2? ¿2 infinito? Sí, infinito por 2 es 2 infinito. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es infinito por infinito? Infinito al cuadrado. Claro, pues muchachos. Ya. A ver, con esto terminamos. Se compra una máquina de alta precisión utilizada para la elaboración de piezas metálicas, donde el intervalo, si te piden máximo valor, simplemente calcula la variación y el de la derecha, el extremo de la derecha, ese es el máximo valor. Si, por ejemplo, yo determino que mi expresión varía de menos 2 a 5, este 5 es el máximo valor y este menos 2 es el mínimo valor. Ah, si me estás hablando del caso de la tangente, no hay máximo en el caso de la tangente. Cotangente tampoco, así es. Ya.
Se compra una máquina de alta precisión utilizada para la elaboración de piezas metálicas, donde el intervalo del ángulo de corte corresponde a la variación de raíz de 3 tangente más 2. Voy a dibujar mi sete. Sete. Ahora voy a dibujar la recta numérica de la tangente. Acá está, mira. La del seno, la del coseno y esta es la de la tangente. La de la tangente es esta recta vertical que se dibuja a la CT, a la derecha de la CT. Ahí está. A continuación voy a dibujar la variación que me están dando. La variación es desde 5 pi sextos, que transformado a sexagesimal es 150. Desde 150 hasta 4 pi tercios, que transformado en sexagesimal es 240. Este es el intervalo por el cual me está preguntando el ejercicio, desde 150 hasta 240. ¿Qué tengo que hacer? Como dice aquí, tengo que reflejar el valor, pero pasando por el origen. Esa es la condición de la línea tangente. Reflejo el valor, pero pasando por el origen. Entonces, hagamos eso. Reflejo pasando por el origen. Reflejo pasando por el origen. Y así para todos los arcos, ¿no? Y tiene que ir desde 150 hasta 240. Una vez que tú ya terminaste, yo creo que algunos ya se habrán dado cuenta que en la recta numérica de la tangente, esta de aquí sería su variación. Toda esta de aquí sería la variación de la tangente. Reflejamos los valores de la CT sobre dicha recta pasando por el origen y hemos determinado que todos estos son los valores que puede tomar la tangente. Entonces, aquí tenemos al menor de todos y aquí tenemos al mayor de todos. La pregunta para ustedes sería, ¿el menor de todos sería la tangente de quién? ¿De dónde viene este menor valor de todos? De la tangente de 150. Así es, que por reducción al primer cuadrante es menos 1 sobre raíz de 3. ¿Y de dónde vendrá este mayor valor de todos? De 240, cuya tangente es raíz de... Y ya tengo la variación de mi tangente. La tangente va a variar desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta raíz de 3. Como menos 1 sobre raíz de 3 viene de 150, que no se toma, es abierto. Y como raíz de 3 viene de 240, que tampoco se toma, es abierto. Y ya luego simplemente le damos la forma de la expresión. Primero a todo por raíz de 3 y luego a todo más 2. Y colorín colorado, nuestra clase se ha terminado. La variación final sería desde 1 hasta 5, ambos intervalos abiertos. Y ahí queda la cosa, ¿no? Muy bien, entonces con esto hemos ya terminado la parte de circunferencia trigonométrica. Me ha faltado las líneas cotangente, secante y cosecante, pero como le explicaba el salón anterior, la verdad es que con que ustedes manejen las 3 primeras, suficiente. Porque si ustedes manejan las 3 primeras, imagínate que te piden la variación de la cotangente y tú en ese momento dices, pucha, el profesor no me enseñó cotangente. Y ahí empiezan a quemarme las orejas, ¿no? ¿Qué no me dirán, no? Y entonces en ese momento yo recomiendo, calcula la variación de la tangente, calcula la variación de la tangente y lo que te salga, inviértelo. Y esa es la variación de la cotangente. O si no, te ponen, calcule la variación de la secante y en ese momento, no, el profe no me enseñó secante, que lo vea nada más.
¿Dónde está la antorcha? Vamos a perseguirlo a Finkin. Simplemente calcula la variación del coseno y lo que te salga, invierte. Yo creo que los mando nada más. Yo creo que los mando. Lo que pasa es que realmente no alcanza pues el tiempo, ¿no? Sí, claro, en funciones trigonométricas, por supuesto. Funciones trigonométricas trabaja con base ACT. Ya, muchachos. Entonces, ya yo voy a ver la forma de completar. Sí, lo mismo me pidió el salón anterior, pero me dice que les han dicho que el seminario es para fin de ciclo todavía. De todas formas, voy a ver si es que se puede, voy a consultar si es que se puede. Y ustedes son de Surco, creo, ¿no? Surco sí me queda bien cerca. Vamos a hacer la consulta. Ah, y algunos son de virtual, ¿no? Ya con los de virtual sí ya. Sí, pero hay algunos que también son de la sede de Surco, si no me equivoco. ¿O no? ¿O todos son virtuales? Ahí está, ¿no? Ya ven. Ya, vamos a conversarlo entonces, muchachos, a ver si se puede. Ya, listo, ahí nos estamos quedando. Ah, ya, número de Yape, ¿no? Y ahí apunta, apunta. 111 222 seno, seno, seno. Listo. Ahí nos estamos quedando, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Que tengan una excelente semana. Cuídense, muchachos.